Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fallo TV, semana número 11, onceava semana del año 2024. En el escenario de siempre, si ya volví al escenario, no es que no haga calor, es que hoy hasta se me cortó la luz, es decir, estoy sin luz grabando, no sé cómo voy a editar esto. Probablemente salga el domingo el resumen semanal porque si no tengo luz no voy a poder editar mucho, la computadora no le va a dar la energía como para poder procesar el video final. Me voy a quedar sin energía antes, seguramente sin batería. Así que me lo tomo con mucha calma, mucho relax, porque vivimos en Zambia, más o menos, eso es Buenos Aires, eso es Argentina, y estos cortes de luz que en el barrio del Caballito se han dado muchos con efectos bastante graves en algunos casos. Este es el resumen semanal con los mejores videos de la semana, los van a poder ver en la descripción, despliegan la descripción y van a ver todos los videos de los cuales voy a estar hablando. La idea es que ustedes puedan verlos de la forma y en el orden que ustedes gusten sin que nadie les diga cómo hacerlo. Quiero agradecer a productores, tuve menos productores esta semana que cafecitos, así, cosas medio raras que pasan a veces algunas semanas, nos juntaron videos, lo que sea, pero yo ya había juntado una buena cantidad, así que tenemos muchísimo material, les agradezco a todos igualmente y arranquemos entonces de esta manera. John Malkovich, actorazo para mi gusto, recorre sus personajes más famosos porque ahora será la película nueva de él, entonces es la típica entrevista para promocionarse un poco. La verdad contra Alex Jones, documental de HBO hablando de este personaje tan particular de Estados Unidos, este conspiranoico, mentiroso, compulsivo que fue condenado a más de $1.000 millones, y sí, no es una condena pequeña, de deuda que va a tener ahora con los padres de gentes que él dijo que habían simulado un atentado. Sí, no, precisamente esos niños murieron. Sperm World, documental sobre la donación de esperma no oficial, es decir, gente que se junta como por decir en Tinder para tener relaciones sexuales para poder tener familia y después el tipo, el donante, se borra. La idea es no dejar rastro, es una cosa muy loca para mí porque obviamente existe todo el proceso normal, legal, si que se quiere médico, pero es la gente que no quiere eso, que quiere tener un hijo no por inseminación artificial sino por inseminación natural. Wildcat, porque es ser una escritora gótica en una época muy victoriana, digamos, no era algo muy bien visto escribir sobre cosas oscuras, tramas complicadas, y que tenemos una historia de una gran escritora que vivió eso. Atlas, J-Lo utilizando un mecha que no le presta mucha atención a las órdenes que ella da en una película futurista. J-Lo con un mecha. Chicos, no sé qué decirles, no es Titanfall, que quédense tranquilos, es Netflix arruinando la idea de Titanfall si se quiere, pero bueno. Y Bill Skarsgård se pone en la piel de The Crow, el cuervo. Ya sabemos la historia que tiene esa saga de películas. Es algo muy particular, especialmente la primera con la muerte del hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Y bueno, Skarsgård, que ya los efectos especiales no suelen hacerse de la forma que se hacían en esa época, al menos no de los disparos, sacando detalles como la película de Baldwin, que tuvo exactamente ese problema. Pero bueno, no murió al menos, sabemos que filmó la película sin morir. Y Franklin, una serie, creo que fue serie de Apple TV, en la cual el gran presidente norteamericano e inventor, sí, Benjamin Franklin, es interpretado por Michael Douglas, que está en la edad justa para hacerlo. No se parecerá por ahí tanto físicamente, pero me parece que es el mejor actor para este personaje tan particular y que en una misión que él hizo a Europa durante la Guerra Civil Norteamericana para conseguir el apoyo de Francia. De ahí derivó obviamente que pudieran ganar y que pudieran independizarse de Gran Bretaña. Y las cloacas de Londres son bastante conocidas porque al construirlas ellos salvaron un montón de enfermedades de cólera y demás que estaban teniendo en la ciudad. Pero ahora hay que modernizar, hay que hacer cañitos nuevos y el problema es que ahí abajo hay demasiados caños de todo tipo. Así que tienen que hacerlo mucho más abajo y después volver a subir toda esa mierda así. Es una cosa muy loca. Y Somaliland no es Somalia, es una parte de Somalia que está en el norte, que quiere independizarse, o más bien lo hizo pero nadie la reconoce, y que puede ser la próxima fuente de conflicto. ¿Por qué? Porque toda esa zona norte de Somalia son puertos alquilables al mejor postor, sean piratas o ejércitos de otros países. Algo muy interesante se está poniendo ahora de moda y me parece genial, que son pequeñas represas hidroeléctricas, no las mega gigantes, sino que son para localidades más pequeñas y que no requieren hacer embalses gigantes, simplemente utilizar el flujo normal del agua y unos nuevos tipos de rotores y de hélices que permiten no lastimar a la fauna y sí aprovechar la energía del agua, porque al fin y al cabo el río corre, el agua fluye y la energía está ahí. Rusia de Putin es un país muy particular, es un país en guerra consigo mismo, es decir, no solamente atacan a otros, como en el caso de la invasión a Ucrania, pero también con Georgia y otros países, sino que además está en guerra con sus propios habitantes. Putin es un dictador y los dictadores viven en una guerra permanente.
Hablando de todo esto, ¿puede llegar a haber una guerra abierta entre Rusia y la OTAN? Personalmente pienso que no en el futuro inmediato, porque Rusia no tiene ninguna capacidad militar de abrir un nuevo frente, ninguna, no está pudiendo con Ucrania, imagínense si encima quiere abrir otro frente. Pero sí vamos a tener lo que es la Funny War, que es la guerra en la cual se están amenazando permanentemente sin hacer nada. Y obviamente atado a todo este tema, la respuesta de Europa a Rusia. Esta semana en particular hubo mucho movimiento de parte de Europa para poner realmente dinero en Ucrania para ayudarla, porque saben que si Ucrania pierde, pierde Europa. Y muy buen video de restauración de un videojuego de consolas grandes, digamos, de los que habían los típicos locales como sacó acá en Argentina. En este caso un Street Fighter, cuando no, pero es muy interesante todo el trabajo que hay que hacer para restaurarlo. En este caso está 8-Bit Guy asistiendo y es muy bueno el proceso completo. Las cajas usualmente son genéricas, así que lo que hay que conseguir son cosas que funcionen para esa caja, que usualmente son los mismos pósters que había para todas, pero hay que restaurar. Vamos a 1993, cuando tener una placa de sonido era algo alternativo opcional, no era algo que vos tenías. En este caso, una Sound Blaster, la gran placa de sonido que todos querían tener, que muchos no pudimos tener en su momento. Y ya que fue el P-Day en los últimos días, ¿qué tal overclockear una Raspberry Pi a 3.14 GHz? Sí, aunque no creas, la 5 es bastante overclockeable. No todas, tenés que haber tenido suerte en el pedido que hiciste, que te tocó una de las que no falla después de 2.8 o 3 GHz, pero existen y se puede. Imanes, bobinas y mucho ingenio para hacer un auto que con un poquito de energía logre trasladarse bastante más. En este caso usando energía potencial transformada cinética en una rueda que carga un capacitor y el capacitor después se transforma en el mismo motor. Y hace casi 15 años Toshiba relanzó la marca Libretto con un producto que en ese momento no tenía ningún sentido, pero era súper moderno. Doble pantalla, es decir, una sub-notebook que tuviera doble pantalla. Lo hemos visto en otros equipos después y hoy en día es bastante más común, pero en este caso estamos hablando de Windows 7. Imagínense que nada estaba preparado para esas pantallas. Judas Jackson, porque qué mejor que combinar a Judas Priest con Michael Jackson. Algo va a salir y sí sale. Esto pasa cuando tomamos un pianista, tecladista de una banda de jazz que no le preocupa mucho la música pop, sino jazz, y le das un tema de Dua Lipa para que lo complete. ¿Por qué? Porque le ponen la voz y la batería, pero el tipo no escuchó el tema, entonces empieza a inventar sobre eso. Y bueno, por más que yo a veces no le escribo a todos estos músicos, dicen que no escucharon el tema que está sonando todos los días en la radio, pero sucede. Para los fans del death metal, acá tenés 20 subgéneros del death metal. Yo no soy fan de este género particular, pero no podía creer que había tantos subgéneros. En realidad sí, pues podés inventar lo que vos quieras siempre, pero me llama la atención. Para mí siempre fue death metal y punto. Y este sintetizador me parece muy loco. Son los 42, es para hacer música ambient, específicamente para eso, muy loco. Pero lo que se genera con este aparato es genial y está pensado de una forma más analógica. No tan digital, guardar bancos y demás, sino una cosa que sea producción en vivo. Tuvimos varios lanzamientos esta semana, empezando por el Electron, que lanzó unos satélites Streak 3. También hubo un lanzamiento de Starlink, obviamente el lanzamiento 146, y tenemos un montón de satélites más. Como dijo, creo que eran como 20 terabytes más de transferencia al espacio, como dijo Elon Musk. Pero obviamente lo que más importa, lo más interesa a todos, es el lanzamiento de la Starship, la IFT-3, la misión 3 de prueba, el Test 3, el cual esta vez sí logró órbita, o al menos una posición orbital. Después la Starship trató de volver. Hubo varios fallos, es verdad, los vamos a ver en el siguiente video, que es de Scott Manley haciendo el análisis completo, pero a mí me pareció un muy buen lanzamiento. ¿A qué me refiero? El lanzamiento logró llevar al espacio a la Starship, éxito número 1, que ningún otro ha hecho con un tamaño tan grande. La Starship logró más o menos una velocidad orbital y una altitud decente, y después empezó la reentrada. Falló el booster al reencender sus motores al llegar, no lo hizo, es decir, fallaron unos cuantos, y falló la Starship, que nunca logró tener un control de dirección y de actitud decente. Pero bueno, ¿podría llegar a ser un videito esta semana hablando del tema? Sí, podría llegar a ser, depende de cuándo esté de tiempo. Estoy con muy poco tiempo últimamente, entonces hacer videos en medio de la semana se me complica un poco. ¿Por qué las galaxias tienen esta forma espiral? ¿Por qué no son una pelota y listo? ¿Por qué no son un cubo? No, todas tienen la misma forma en espiral. La teoría del bosque oscuro. ¿Por qué no? Es una hipótesis. ¿Por qué no nos convendría contactar alienígenas? Si son tan rapiñeros como somos nosotros, no nos conviene sin ninguna duda. La física está para entender el universo y también para poder predecir sus movimientos, sus acciones y todo lo que podría llegar a suceder. No siempre funciona así. De hecho, a veces es porque no la entendemos del todo y tenemos que aprender más. Y este es uno de esos casos. ¿Cómo hacían los babilonios, estamos hablando 5000 años atrás, para predecir eclipses? Así es, aunque vos creas que vos por ahí no puedes predecir un eclipse, hay gente con mucha dedicación y observación lo hizo y le iba bastante bien.
El Alzheimer, un video sobre todo lo que tienes que saber de esta enfermedad. Digo, enfermedad no precisamente algo raro, es algo bastante común. Posiblemente tus viejos sufran eso en un futuro no muy lejano, posiblemente vos también, así que es muy bueno tener bastante información al respecto. Y un análisis sobre el mito de las caídas libres. El típico de si soltás dos objetos, cuál llega primero, el de más masa menos masa. Ya sabemos que en el vacío todos los objetos son acelerados de la misma forma, pero acá en el planeta Tierra tenemos atmósfera y eso afecta un poco la teoría. Al menos cuando la simplificamos tanto, pasa que no dan los resultados como esperamos. No, hay que agregar más valores, más partes a la ecuación. Un egiptólogo explicando preguntas sobre Egipto. Es bastante interesante, inclusive por ahí la primera es la más interesante para mí, es cómo sabemos cómo se hablaba en Egipto antiguo, porque obviamente es una lengua perdida. De los jeroglíficos uno no saca el sonido, pero he aquí lo interesante. Otras culturas lo describieron, culturas de las cuales sabemos cómo hablaban, así que es interesante, es muy interesante todo lo que es egiptología, porque es tal vez una de las cosas de la historia que tenemos más lejanas, pero que más podemos analizar. ¿Y por qué las arpas cuestan más que un auto? Sí, estamos hablando del instrumento en el cual tienes muchas cuerdas en una estructura. Antiquísimo, viene desde la lira original, ha ido evolucionando y llegó a ser lo que es el arpa actual, que en cualquier orquesta puede llegar a ver, y es un instrumento extremadamente caro. Teniendo tantas armas disponibles, justo las fuerzas especiales de Estados Unidos decidieron cambiar su ametralladora principal. Porque, bueno, están buscando algo en el medio, algo que no sea ni demasiado grande y bestial, pero que tenga más poder de fuego. Al fin y al cabo van a terminar usando la 7.62 de vuelta, no creo, pero obviamente. Pero sí están buscando un calibre más potente y que sea un rifle que pueda permitirles tanto uso de corta distancia como de larga distancia. En un momento, estamos hablando inicio de la Guerra Fría, la Unión Soviética, o Rusia, porque obviamente todo dirigía a partir de Rusia, estuvo planeando invadir Norteamérica, o al menos ver cómo hacerlo. Y una de las opciones que tenían, porque no tienen ningún acceso por tierra, era por submarinos. Entonces tuvieron que ponerse a planificar submarinos para hacer una invasión. Obviamente todo esto no sucedió y después la guerra pasó a ser Guerra Fría con armas nucleares y todo esto se quedó en el olvido. Hay armas locas y hay armas estúpidas también. En este caso es un rifle de asalto doble. Hayamos visto la 9mm o la 45, la Colt 1911 doble, que es una estupidez, pero en este caso estamos hablando de un AR-15, es decir, tiene un receiver y todo un montón de estructuras muy locas, doble caño, doble gatillo, doble cargador. No sé qué sentido puede llegar a tener esto práctico. Además es muy pesada. Y una de las cosas más importantes de esos automóviles, especialmente de carreras, es el cinturón de seguridad. Hasta no hace mucho tiempo no se utilizaba. Si uno tenía un accidente a 300 km por hora, se transformaba en un vehículo volador y terminaba desparramado por ahí como un crayón de carne en medio de la pista. Así es. Así que a partir de el cinturón de seguridad, bueno, podemos tener pilotos que pueden correr varias carreras después de haber tenido accidente. Caso interesante el del piloto de Fórmula 1 que fue campeón de Fórmula 1 muerto, porque ya había hecho suficientes puntos y que murió por no usar bien el cinturón de seguridad. Papa John's es una de las empresas que más pizzas hace en Estados Unidos y yo diría en el mundo posiblemente. Obviamente su método es absolutamente industrial, pero incluye un montón de labor manual. Así es como fabrican toda esa cantidad de masa para poder llevar a cada uno de los locales y poder producir después las pizzas que la gente recibe. Hay lugares que ya ni siquiera aparecen en las listas normales de restaurantes porque son muy difíciles de conseguir, al menos una mesa. En este caso es un restaurante japonés que es el número 1 de sushi, supuestamente para los japoneses. Ni siquiera está en la lista Michelin porque no pueden acceder los inspectores Michelin porque no hay mesas disponibles. Y sí hay habitués, entonces vos para poder ir tenés que ir acompañado de un habitué que ya tiene una reserva y obviamente en este caso el protagonista está invitado y es un restaurante muy sencillo, muy particular, pero para los japoneses el top. En el pasado muchas de las comidas que para nosotros hoy en día son normales, especialmente las que vienen de América y pasaron a Europa después, fueron consideradas venenosas, incluyendo el tomate. Así es, hay gente que no sabía que el tomate se podía comer y creía que era un fruto rojo venenoso porque usualmente el color invita a cosas para dar una alerta y demás. Y no, el tomate se podía comer tranquilamente. ¿Y es el caviar un engaño, una gran estafa? Depende, todo es una cuestión de oferta y demanda, como todos los lujos, si no en tal caso todos los lujos serían un engaño y en particular tiene muchos fans el caviar, así que es una gran pregunta acá, probando, haciendo un test ciego para ver si hay alguna diferencia entre un huevo u otro huevo de pescado, porque posiblemente tenga todo el mismo gusto. Sí, de eso se trata el juego.
Bueno, mis estimados, esto ha sido todo por esta semana. Como ya saben, acá abajo en la descripción tienen todos los videitos de los cuales estuve hablando. Dejen su like, compartan, pongan la campanita para que les avise, porque si no, no te avisa nunca YouTube. Comenten lo que quieran. Me pueden enviar más videos a fabiomb@gmail.com. Yo los recibo. El viernes a la noche más o menos los reviso todos uno por uno y armo el video del resumen semanal el sábado para que tengan los mejores videos en la semana. Como les dije, este en particular es una cosa medio rara porque estoy sin luz, estoy básicamente como falta que encienda una vela básicamente para sobrevivir, pero tal vez en algún momento vuelva la electricidad y pueda editar esto a tiempo y llegue el video a estar publicado como siempre. Y si no, tengan paciencia porque al fin y al cabo la luz tarde o temprano volverá. Nos vemos. Adiós.